No. Sí, Bueno, sí, profesor. ¿se ve? Bueno, yo les había dejado una tarea para estos días. ¿Se acuerdan que se había dejado o no? A ver, ¿qué íbamos a hacer el día de hoy? Y vamos a ver qué era un espacio vectorial o espacio lineal. ¿Y lo vieron o no? ¿Qué pasó? ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿Verdad? No lo vieron. Bueno, ok. A ver, mañana es el examen. Hoy, el ratito después de que tengamos la clase, les voy a enviar una hoja con instrucciones para mañana, que ya se las había yo mencionado, ¿sí? Para que, es decir, después nadie se llame sorprendido, a sorpresa. Y bueno, todo tiene una razón de ser, les decía yo, ¿no? Entonces, en un rato más después de la clase les envío esas instrucciones por correo electrónico, ¿no? Y pues mañana es el examen. Tenemos que entregar calificaciones, creo que pasado mañana. Hoy es 12, mañana es 13. Sí, creo que pasado mañana. ¿Sí? Entonces, esas son las primeras calificaciones, el primer parcial. Entonces, bueno, pues vamos a, a repasar este ejemplo que había yo dado, porque decía yo que este ejemplo es, bueno, un prototipo, digamos, de todas las cosas que queremos saber y manejar. Entonces, no sé si a todo el mundo le quedó claro este ejemplo cuando lo vimos, y bueno, si es así, me lo salto, ¿no? Y pasamos a otro tema. ¿Qué opinan? Hola. No sé, tal vez no estaría de más como que repetirlo a grandes rasgos. Ok, a ver. ¿Qué consiste el ejemplo? ¿Verdad? Yo, en este caso, bueno, en el caso del ejemplo, les doy un sistema y el sistema está en la forma de función de transferencia, pero el sistema podía estar en forma de espacio-estado o podía estar, bueno, si está en forma de espacio-estado estaría en la forma, lo que llamamos la forma canónica controlable, pero podía estar también en forma de ecuación diferencial o podía ser también una respuesta al impulso. En cualquiera de esos 4 modelos podía estar, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos pasar de un modelo al otro sin mayor problema. Ese problema ya está resuelto. ¿Es así o no? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, como ese problema ya está resuelto, se me ocurrió para este ejemplo dar el sistema en forma de una función de transferencia. Ese es el sistema. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Pues obtenga la respuesta del impulso del sistema. Claro que sí, que si yo di, por ejemplo, en lugar del modelo de función de transferencia, di la respuesta del impulso del sistema, pues esperaría que me dieran la función de transferencia del sistema, ¿no? En este caso, bueno, les pido que me den la respuesta al impulso del sistema. Y preguntamos cuántos modos tiene este sistema, ¿verdad? Entonces vamos contestando la primera pregunta. A ver, si
si la función de transferencia es la que está en la pantalla, ¿sí? ¿Cuántos modos tiene la respuesta al impulso del sistema? Dos modos, Dos modos, ¿por qué? porque tiene dos polos, ¿no? La ecuación es de segundo orden. Exactamente, ¿verdad? Y entonces ya contestamos inclusive la segunda pregunta, ¿verdad? ¿De qué orden es el sistema? El polinomio denominador pues es el polinomio, lo vamos a llamar característico también, o polinomio denominador de la función de transferencia. Entonces, es de segundo grado, tiene dos raíces, tiene dos polos, la función de transferencia, y entonces, por lo tanto, tiene dos modos, la respuesta del impulso, ¿verdad? Y ¿cuáles son los polos del sistema? Nos pregunta esto. ¿Cuáles son los polos del sistema? ¿Pueden sacar rápidamente los polos del sistema? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Factorizar, ¿no, profe? Pues por resolver la ecuación de segundo grado, ¿no? Resolver la ecuación, bueno, sí. ¿Cuáles son los polos? Vamos viendo por este lado. ¿Mm? Que pasó, es una ecuación de segundo grado. A ver, vamos viendo aquí la Las respuesta. raíces serían 2 y menos 4, ¿no? Ah, pues ya las tiene ahí abajo. Ahí está, ahí está. Ya la Son estaba menos resolviendo. 4 y 2, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues simple y sencillamente tomamos la función de transferencia, la factorizamos, ¿sí? Sacamos los dos polos del sistema, vemos inmediatamente que el sistema es inestable. ¿Por qué es inestable? ¿Por qué es sistema inestable? Ahora, ¿por qué es inestable el sistema? Porque tiene un polo en 2. Porque tiene un polo del lado derecho del plano complejo, que es el polo que está en 2, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí lo único que hicimos fue expandir en fracciones parciales. Aquí está la función de transferencia expandida en fracciones parciales. Es un medio sobre S más 2, S menos 2 más un medio sobre S más 4, ¿verdad? Si yo tomo la transformada inversa de Laplace de eso, pues tengo entonces un medio de E a la 2t más un medio de E a la menos 4t, ¿verdad? Los dos modos pues son E a la 2t y E a la menos 4t. Claramente, ¿verdad? El modo E a la menos 4t pues cae a 0 cuando t tiene infinito. Pero el modo E a la 2t no, ¿verdad? Es al revés, se va al infinito. Entonces el sistema obviamente es inestable porque el polo S igual a 2 está del lado derecho del plano complejo y entonces nos da origen a E a la 2t, que es una función que no es absolutamente integrable, ¿verdad? Bueno, la pregunta 2, obviamente el sistema es de orden 2, ¿verdad? Porque la función de transferencia tiene dos polos, H2, H de t tiene dos modos, y la ecuación diferencial correspondiente es de segundo orden, con dos condiciones iniciales, ¿verdad? Entonces, el orden del sistema es 2. Y bueno, los polos del sistema ya dijimos son es igual a 2 y es igual a menos 4. Ahora, bueno, aquí estoy diciendo simplemente que la respuesta al impulso no es una señal absolutamente integrable porque el modo E a la 2t no lo es, y por otro lado el polo S igual a 2 está del lado derecho del plano complejo, lo que confirma la inestabilidad del sistema,
¿va? Ahora, ¿cuál es la ecuación diferencial que escribe el sistema? Pues directamente de la función de transferencia es esta, ¿verdad? El primer miembro, ¿cómo lo obtienen? Ya saben que deben considerar condiciones iniciales iguales a cero, ¿sí? En esta ecuación diferencial. Entonces, si es así, la transformada de Laplace de esta ecuación diferencial con condiciones iniciales iguales a cero es s cuadrada por y de s más 2s por y de s menos 8y de s, ¿verdad? Igual a u de s más, perdón, a u de s más s eh, por u de s. Entonces, simple y sencillamente del lado derecho, de izquierdo, plano de la ecuación, sacan como factor común a y de s y en el otro miembro sacan como factor común a u de s y finalmente pues dividen ustedes eh, a y de s entre u de s y tienen la función de transferencia, ¿verdad? Sin mayor problema. Bueno, ahora se les pide una realización del sistema, ¿sí? Bueno, simple y sencillamente la realización del sistema es facilísima, ¿verdad? Como el sistema es de orden 2, la matriz A, ¿de qué dimensiones es? Entonces, 2 de 2 por por 2, 2. de 2 por 2, ¿verdad? Tiene ceros en Sí. todos lados, excepto arriba de la diagonal. Entonces nos queda ceros en todos lados, unos arriba de la diagonal, aquí está el 1 arriba de la diagonal, 0, y la última fila son los coeficientes, precisamente del lado derecho de la ecuación diferencial, del lado izquierdo de la ecuación diferencial, o los coeficientes del denominador de la función de transferencia, pero con signos negativos, ¿verdad? Y en orden ascendente eh, de las potencias de S, en el caso de la función de transferencia, o de las derivadas, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí en lugar de 8, menos 8, en lugar de 2, menos 2. Se acabó. Pero la matriz B es sencillamente, en este caso, 0 y 1, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos aquí nosotros para Y? La matriz C, en este caso, tiene B0 y B1. ¿Cuánto vale B0 en la ecuación diferencial? Pues vale 1, como vemos aquí, ¿verdad? Es 1 por U de T. Y B1, por la derivada primera, pues vale 1 también. Entonces, la matriz es 1, 1 por X de T. Se acabó. Está la sexta respuesta, ¿no? Ok, Profe, ¿qué pasó? perdón, es que me falló un poco el internet y ya no escuché bien porque Y de T es 1 y 1. Es que se me cortó su voz. Bueno, a ver. Aquí ya vimos nosotros que todo el desarrollo que hicimos, a fin de cuentas, ¿qué era lo que teníamos o qué era igual C, la matriz C en este caso? Era igual a B0, B1 hasta BP, y todas las demás eran ceros. En este caso, ¿cuánto vale B0? Pues vale 1, ¿sí? Porque es B0 por U de T. Aquí B0 es 1, más B1 por la derivada primera de U de T. Entonces, ¿cuánto vale? En Sí, este sí, caso, sí. 1 también, entonces es 1, 1. Como el sistema es de segundo orden, pues nada más ahí estos dos, no vamos a rellenar con ceros, no, ni mucho menos. Ahí está completo, es 2 aquí y X también tiene dos componentes, entonces nada más es 1 y 1 y se acabó. Sí, este C, la matriz C. Entonces, rápido, sin mayor problema. ¿Cómo es el diagrama de simulación? Bueno, les decía yo que si se les dificulta mucho directamente a partir de las ecuaciones, digo, el modelo en espacio de estado, ver cómo escribirían el diagrama de simulación, pues escriban las ecuaciones, ¿verdad? ¿Y cuáles son las ecuaciones que escriben el sistema? Bueno, la primera ecuación sería x1 punto es igual a x2.
Dibujan ustedes sus dos integradores. Este primero, por ejemplo, cuya entrada es x1 punto, su salida es x1, y el otro que es este cuya entrada es x2 punto y su salida es x2. Aquí falta ponerle una rayita encima para indicar que podemos ponerle condiciones iniciales, ¿verdad? Si no se le ponen como aquí, entonces se supone que son cero. Pero bueno, se dibujan estos dos y después, ¿cómo implementamos todo? Pues dice, la primera ecuación nos dice x1 punto es igual a x2 más 0, ¿no? Entonces, simple y sencillamente, 1 con esta línea que estoy eh, recorriendo con el cursor a los dos integradores. Y haciendo eso ya tengo la primera ecuación. La segunda ecuación dice x2 punto es igual a 8x1 menos 2, perdón, 8x1 menos 2x2, ¿verdad? Entonces, más, más u de t, como ponen ustedes. Esta es la segunda ecuación. Entonces, obviamente, x2 puntos es la salida de un sumador, ¿sí? Y pues, ¿cuáles son los sumados? Pues son 8 por x1. Entonces, aquí está el x1, tomo la señal, lo multiplico por 8 y va al sumador. Menos 2x2. Tomo x2, lo multiplico por 2, ahí va con signo menos, entonces lo resto aquí en el sumador. Más u de t, ¿verdad? Porque b0 vale 1, entonces directo u de t entra. Y ya está. Esto es x2 punto, ¿verdad? Y de t simple y sencillamente nos dice que es igual a y de t es igual a x1 más x2, ¿verdad? Esto es la ecuación de salida. Entonces, y de t es x1 más x2. Este es x2 y este es x1. Entonces, este es y de t. Y ya tenemos el diagrama de simulación o de computadora analógica. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, las ecuaciones en 6. Bueno, escribí las ecuaciones simplemente para aquel que no hubiera tenido duda de cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, estas ecuaciones están precisamente plasmadas en este diagrama, ¿sí? Nos queda claro. Ujú. ¿Sí? Entonces, bueno, así es como lo hacemos. Y luego, aquí fue donde ya dije, este tema no lo vamos a poder resolver ahorita, sino que la próxima clase, o sea, hoy, iba yo a ver este tema, que no voy a preguntar en el examen, obviamente, porque es un tema nuevo, bastante interesante, y necesitaba yo, bueno, había yo decidido hacer otra cosa previo a eso, para que estuviera más completo todo, y que por eso es que les dejé tarea que vieran que era un espacio vectorial. No hicieron la tarea, ¿verdad? ¿Alguien hizo la tarea? ¿Alguien hizo la tarea? Sí, Hola. yo investigué que era un espacio vectorial. Sí, a ver, díganos realmente qué es un espacio vectorial. Esperen, mi cuaderno estaba mal. Ujú. Esperen. Un espacio vectorial es un conjunto no vacío B de objetos llamado vectores en el que se ha definido dos operaciones, la suma y el producto, por un escalar. O sea, es un conjunto de elementos que llamamos vectores, ¿viste? Y están definidas nada más dos operaciones, Ujú. ¿sí? Es decir, ¿cuáles son esas operaciones? La suma de vectores y el producto de un escalar por un vector. Ahora, ¿y qué más? Sujeto a 10 axiomas, eh,
Los de sección deben ser válidos para todos los vectores U, B y W. En B, todos los escalares alfa y beta reales, llamados U y B, a la suma de los vectores en B, alfa B, el producto de un número real alfa por un vector B que pertenece a B. Ok. A ver, y entonces, ¿qué son los escalares? ¿Son números reales? ¿Números reales? Ujú. Bueno, Sí. pueden ser números reales, pueden ser números reales. Eso es, bueno, y 10 axiomas. Bueno, una cuestión importante, a ver, consiguió ejemplos de espacios vectoriales. Yo vi algunos, profe, como el campo eléctrico. A ver, dígame. Que yo vi que un ejemplo es el campo eléctrico. De un espacio vectorial. Bueno, a Sí, ver, es que eso está muy, yo le diría, a ver, por qué es un espacio vectorial el campo eléctrico? porque tiene ¿Cuáles tres son los componentes. vectores? ¿Cuáles son los escalares? Pues los escalares son pues los números que tienen, que pues nada más tienen magnitud, y los vectores pues tienen tres componentes y pues tienen una dirección. Bueno, pues, a ver, otro ejemplo. Otro ejemplo. ¿Alguien más hizo la tarea? ¿Alguien más vio algo? Yo, bueno, no sé si esté bien, pero vi que un ejemplo es que R en N con N mayor a 1. Ujú. ¿Ese puede ser un ejemplo? Pero a ver, entonces, ¿quién son los vectores? ¿Quién son los escalares allí? Yo creo que los vectores de R en N son N a B, no B plus, de números reales, o sea, R a la N es X1, X2 hasta XN, con A ver, X y a ver, ¿entiende usted cuando le ponen el espacio R a la N, como dice usted? ¿Qué es ujú, el espacio R a la N? las dimensiones que puede tener el espacio. Sí, pero ¿cuáles son los vectores, por ejemplo, allí? Si yo le Mm, pongo el espacio Rn, es decir, ajá. es una R, ahí bueno, en general se ponen dos rayas y una R, y a la N, Mm, efectivamente. ¿Y qué es ese espacio? Este ¿Cuáles son los sería, vectores? ¿Cuáles son los escalares? ah, no, no sé cuáles serían las escalares. Bueno, ahora, eh, vamos viendo esto. A ver, perdón. Eh, vamos viendo esto. A ver. Um, Obviamente, cuando definimos un espacio vectorial, necesitamos definir cuáles son los vectores y cuáles son los escalares, ¿verdad? Entonces, debe quedarnos claro o sugerirnos que hay dos conjuntos involucrados en la definición de un espacio vectorial, ¿verdad? ¿Quiénes? Pues los vectores por un lado y los escalares por otro. Ajá. Entonces, eh, hay que definir a estos dos conjuntos. Ahora, una vez que tenemos estos dos conjuntos, a unos que definimos vectores y a otros escalares, ¿sí? ¿Cómo es que definimos nosotros el espacio vectorial? Bueno, usted habla de que
hay 10 axiomas que nos definen el espacio vectorial, ¿verdad? Pero antes de yo hablar de eso, voy a recordarles lo que ustedes han visto en sus cursos desde la secundaria, ¿verdad? Desde la secundaria les enseñaron a ustedes, les dieron el concepto de que era un vector. Y les dijeron, un ejemplo de un vector es la fuerza, por ejemplo, o la velocidad. Entonces les dijeron, la fuerza es un vector. ¿Por qué? Y se le representaron como una flechita que tiene una dirección y un sentido, ¿verdad? Y entonces le dijeron, pues si yo estoy en un espacio R2, es decir, la otra situación es que les definieron el espacio R2, que es en plano, ¿verdad? En un plano, el espacio euclidiano que les definieron fue el que está compuesto por dos ejes, ¿sí? Por dos ejes, uno vertical y otro horizontal, y los dos ejes están a 90 grados, ¿no es cierto? Y entonces, una fuerza, les dijeron, bueno, resulta que esta fuerza es, cualquier fuerza la vamos a denotar, su magnitud va a ser el tamaño de la flecha y su dirección, pues, cómo esté orientada en los dos ejes coordenados. Así fue como les enseñaron en la secundaria, les dieron el primer concepto de lo que era un vector. Les dijeron, una fuerza es un vector, o la velocidad también, ¿verdad? También les dijeron, miren, la velocidad es un vector, porque yo le puedo asignar a la flecha un tamaño, ¿sí? Y una dirección, ¿verdad? Es decir, ustedes en un eje, en un espacio coordenado de dimensión 2, en un espacio euclidiano de dimensión 2, ustedes pueden representar, pues, esos vectores, digamos, ¿verdad? Pero resulta que efectivamente, ese es el primer concepto que les dieron de un vector. ¿Lo recuerdan ustedes o no? Les dieron después, por ejemplo, la ley del paralelogramo, ¿se acuerdan ustedes? Hola, ¿me están escuchando o no? Sí, profe. Sí, profe. Les dieron la idea de la ley del paralelogramo, por ejemplo, les dijeron, a ver, si tienen una masa y agarran dos cuerdas, digamos, y uno lo jala para un lado y otro lo jala para el otro lado, y el cuerpo se desplaza. ¿Por qué? Porque por la ley del paralelogramo, si ustedes la recuerdan, simple y sencillamente, esas dos fuerzas se suman, ¿verdad? Y hay una resultante que es que tiene una magnitud y una dirección, y entonces el cuerpo se desplazaría a lo largo de esa resultante, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí me explico o no? Hola. ¿Sí? Sí. ¿Me explico o no? Ok, a ver. Entonces, la gente siguió viendo precisamente ese espacio, el R, le voy a llamar yo R2. ¿Sí? ¿Qué espacio es ese? Es el espacio que está compuesto por dos ejes coordenados, ¿verdad? Verticales, uno vertical, uno horizontal. ¿Cuál es el conjunto de vectores ahí? ¿Cuáles son los vectores? ¿Cuáles son los escalares? Bueno, los vectores son todo el conjunto de columnas con dos componentes. Por ejemplo, yo pongo dos números, 1 y 2, en una matriz vertical, ¿verdad? 1, 2. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si yo escribo dibujo el espacio R2, voy a tomar en mi cuaderno un eje vertical
de las ordenadas y un eje horizontal de las abscisas. Y si el vector que yo tengo es 1, 2, voy a tomar a lo largo de las abscisas, que yo llamaría X, una magnitud de 1, y a lo largo de el eje vertical, que yo llamaría ordenadas, voy a tomar 2, ¿verdad? Entonces, donde después te das una línea de las ordenadas de 2, por ejemplo, una línea paralela al eje de las abscisas, y luego del eje 1 de las abscisas te trazo una línea paralela al eje de las ordenadas, y donde se cruzan, ¿verdad? Ahí hay un punto, uno, el origen con ese punto, ¿verdad? Es decir, lo que hago en el eje, en este eje, en este sistema de dos ejes, es tomar a lo largo de las abscisas una unidad, y luego en ese momento irme para arriba en las ordenadas 2, y tengo un punto en ese plano, ¿verdad? Uno ese plano con el origen, y tengo lo que llamaríamos un vector. Ajá. Ese vector tiene una magnitud. ¿Cuál es la magnitud? La longitud que hay desde el origen hasta ese punto. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos viendo. Lo que ustedes hicieron fue estudiar este tipo de cosas en un plano, estudiaron el plano, ¿no es cierto? Eso lo hicieron inclusive en su curso de álgebra lineal, les debieron haber dado todo esto, debieron haber estudiado el espacio R2. ¿Qué es el espacio R1? Bueno, a ver, mejor el R2, ahora. Estamos con el R2 ahorita, y entonces el R2 es el conjunto, el espacio R2 es el conjunto de todas las duplas, así le llaman, verticales, ¿verdad? Por ejemplo, 1 y 2 es un vector. Pero si en lugar de 1 y 2 tuviera yo x1 y x2, y x1 fuera cualquier real, y x2 también fuera cualquier real, pues yo me doy cuenta entonces de cuál es el espacio R2, ¿verdad? El espacio R2 sería el que está compuesto por cualquier dupla, x1, x2. ¿Y qué quiere decir eso? Pues son todos los puntos, ¿verdad?, que hay en el plano, que tiene un eje vertical y que tiene un eje horizontal, o sea, en el plano R2. A ese le llamo yo R2. A ver, ¿se entendió o no? ¿Cuáles serían los vectores ahí? Todas esas duplas, ¿sí? O sea, sería todo el conjunto que está compuesto por x1, x2, tales que x1 es elemento de los reales y x2 también es elemento de los reales. A ver, ¿les queda claro o no? Hola. Sí, profe, está claro. ¿Sí? A ver. Ahora, ¿cuáles serían los escalares? ¿Verdad? Si yo tomo a los reales, ¿no?, como un escalar, yo defino, por ejemplo, el producto de 2 por el vector que tiene x1 y x2, ¿verdad? Si yo multiplico a 2 por ese vector, me quedaría 2x1 y 2x2. Simple y sencillamente la magnitud de ese vector, al multiplicar por 2, se agranda. O si lo divido, es un medio, pues se achica en la mitad, ¿verdad? 2 es un escalar. Entonces, 2 sería un escalar, y 1 y 2 en columna sería un vector. Ajá. Entonces, yo veo pues que el espacio R2 está compuesto de dos conjuntos, ¿verdad? Todas las duplas 1, 2, o x1, x2, que definen el espacio completo, ¿verdad? Todo el plano, y otro conjunto que sería de los escalares, que son en este caso números reales, ¿sí? Entonces, necesito para definir un espacio vectorial dos conjuntos, ¿sí? Un conjunto que llamo yo vectores, que en este caso serían todas las duplas, ¿sí?, x1, x2, y otro conjunto
que yo defino como escalares. ¿Estamos de acuerdo? Ahí, ¿me hacen caso? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, tenemos que decir entonces, un vector, un espacio vectorial es un conjunto de elementos que llamamos vectores. Más bien, un espacio vectorial se define sobre un espacio, sobre un conjunto que llamamos nosotros campo. Ajá. Un espacio vectorial es un conjunto de elementos, que se define sobre lo que llamamos nosotros un campo. A los elementos del espacio vectorial les vamos a llamar vectores, y a los elementos del campo sobre el cual vamos a definir ese espacio vectorial les vamos a llamar escalares. ¿Sí? Ahora, la suma de vectores, definimos lo que es la suma de vectores. Ajá. Entonces, la suma de vectores es cerrada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tomo dos vectores y los sumo, el resultado es otro vector. ¿Cómo defino esa suma? Es a mi arbitrio. Nada más que una vez que yo pongo la regla de la suma, así se queda la regla de la suma. ¿Sí? Por ejemplo, en este espacio que acabamos de definir como R2, si yo tengo un vector que es, digamos, 1 y 2 y un vector que es 3 y 4, yo defino la suma de estos dos vectores, digamos, como de elemento a elemento, es decir, el resultado sería, si yo tengo el vector 1 y 2 y 3 y 4, el vector resultante sería 1 más 3 y 2 más 4, ¿sí? 1 más 3 sería 4 y 2 más 4 serían 6, entonces sería el vector 3, 6, sería la suma. Así es como defino la suma, bueno, así se queda la suma. El resultado es que la suma de dos vectores, ¿sí?, es otro vector. Uh-huh. Y esa es una de las operaciones que están definidas. Y otra operación que está definida es la operación de vectores por elementos del campo. Es la multiplicación de un escalar por un vector. Por ejemplo, si yo tengo el vector 1, 2 y lo multiplico por 2, multiplico cada una de las componentes del vector por 2, entonces tendría yo el vector 2, 4. Como resultado es otro vector. Esas son las únicas operaciones definidas en ese espacio, ¿verdad? La operación suma, que me da otro vector, y la operación multiplicación por un escalar, que me da otro vector. Eso es todo lo que está definido. Entonces, yo puedo decir que que el espacio vectorial R2 es el espacio definido por todas las duplas posibles que ustedes puedan definir, ¿verdad? X1, X2. ¿Sí me explico? Con esas dos operaciones definidas. Sí. ¿Cuáles son los escalares? Los escalares en este caso serían los reales y los vectores serían las duplas. Ahora, así fue como empezaron a trabajar las personas hace muchos siglos, y finalmente pues se dieron cuenta que no nada más teníamos el espacio R2, ¿verdad? Que realmente nos movíamos en el espacio R3. Y bueno, empezaron a definir diferentes cuestiones que ustedes ya deben de saber porque llevaron ese curso de álgebra lineal, y si no, pues están fritos, ¿verdad? Deben de haber visto cuestiones como qué es el producto escalar. ¿Se acuerdan ustedes qué es el producto escalar? Es decir, les enseñaron a ustedes el espacio R2 y el R3, ¿verdad? El R3, ahora en lugar de tener un plano, tienen 3 dimensiones. Ajá. Y les enseñaron lo que era el ángulo entre los dos vectores, ¿sí? Les dijeron cuándo dos vectores son perpendiculares. ¿Cuándo dos vectores son perpendiculares, por ejemplo? ¿Cuándo son perpendiculares dos vectores?
Cuando forma 90 grados. Sí, y creo que, ¿cómo sé yo si dos vectores son perpendiculares? Por ejemplo, si yo les doy el vector 1, 1 y el vector 1 menos 1, ¿cómo sé si esos dos son perpendiculares sin dibujarlos? ¿Qué haría yo? Que el producto punto sea cero. El producto escalar, ¿verdad? Un producto El ya producto lo vi. escalar, entonces defino lo que es el producto escalar. Ajá. Es decir, tomaron ustedes, definieron el espacio R2 y entonces sobre el espacio R2 tienen una serie de cuestiones geométricas que a ustedes les enseñaron. Ujú. Entonces, les enseñaron lo que era el producto escalar, les enseñaron lo que era la norma de un vector, sacar la norma de un vector, el tamaño de un vector, y otros conceptos, ¿sí? Ahora, todos esos conceptos que les enseñaron, el ángulo entre dos vectores, ¿verdad? Por ejemplo, en el producto escalar, les dijeron, el producto escalar lo definimos como el coseno que hay entre los ángulos por las magnitudes de los dos vectores. Pero obviamente tuvieron que definirles cómo sacar la magnitud y entonces el ángulo lo definen como eso, ¿verdad? El producto escalar lo definen como el producto de las magnitudes por el coseno del ángulo. Y de ahí, obviamente, el coseno es el coseno a la menos uno del producto escalar. Y el producto escalar ya lo definieron y tiene ciertas características. Es decir, a lo que voy es a lo siguiente, ¿verdad? Conforme empiezan a crear ustedes o a estudiar el espacio R2, digamos, y luego el R3, ¿verdad? Se dan cuenta que primero ya tienen bien definido lo que es el espacio vectorial, pero después lo que hicieron fue definir lo que era el ángulo entre dos vectores, por ejemplo, ¿sí? Cuando dos vectores sean perpendiculares, definieron lo que era el producto escalar, entonces definieron lo que era la norma o el tamaño de un vector, etcétera. Entonces, al hacer esas definiciones, lo que hacen los matemáticos es ponerlo como axiomas, ¿sí? Es decir, dice, el producto escalar satisface estos axiomas, ta, 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 ta. La norma satisface estos axiomas, ta, 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 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque lo vieron, son cuestiones muy fáciles, ¿verdad? Que sacaron a partir del espacio R2 y después del espacio R3 que ustedes hicieron, ¿o no? Todo eso lo saben ustedes, lo debieron haber visto en su curso de álgebra lineal. A ver, ¿sí o no? ¿Me están siguiendo en esta discusión o no? ¿En esta exposición o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Entonces, a ver, ¿qué fue entonces de lo que se dieron cuenta también, ¿verdad? Manejando vectores en R2 o en R3. Bueno, se dieron cuenta precisamente de que el compañero habló de ¿cuántos axiomas? Allí dijo usted que se satisfacen 10. Que eran 10. 10, bueno, 10. Hay dos axiomas muy importantes, ¿sí? Dos cuestiones muy importantes que nos acaban de definir a un espacio vectorial. Permítame un segundito, ¿sí? Un segundito, y ahorita bueno, no tardo nada. Sí, profe. Por favor.
Bueno, Sí, profe. ¿sí? Sí, Ya profe. me escuchan. Bueno, entonces, fíjense bien. Ustedes estudiaron estos espacios, ¿sí? ¿Por qué? Porque son muy fáciles de estudiar, todo es pura geometría, ¿sí? Pura geometría, es decir, o tienen un plano o tienen tres dimensiones, entonces pueden hablar del tamaño de los vectores, de los ángulos de los vectores, del producto escalar de los vectores, si están a 90 grados, si no, entonces definen todas esas operaciones, ¿verdad? Y lo único que hacen, se dan cuenta, pues, es que el producto escalar obedece realmente una regla, que la norma de un vector obedece también una regla. Entonces, esas reglas las escriben y después dicen, bueno, a ver, este, esto, pues si son reglas, debe haber otros conjuntos que no sean necesariamente este espacio R2 o el R3. Ya sí vemos cuál es el espacio R2 y el R3, ¿no? O sea, el espacio R2 pues es el plano que tenemos, ¿verdad? El plano euclidiano, ¿verdad? El espacio R3 pues es el espacio euclidiano de tres dimensiones, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, de acuerdo. Sí. Pero bueno, Sí. dicen, ok, las reglas para R2 son las mismas que para R3. Nada más que ahora el R3 está compuesto no de nada más de dos elementos, es decir, de duplas, sino de tripletas, ¿verdad? ¿Sí? Y dice uno, bueno, ¿y por qué entonces las mismas reglas las extendemos ahora a R4? Y entonces dice alguien, hace la mano por allá, no, pues es que, ¿por qué R4? Yo no estoy tan fumado como para pensar en R4, ¿cómo pienso en R4? Bueno, no es necesario pensar en R4 sí, físicamente, ¿me explico? Pero todas las reglas se pueden extender ahora, así como lo hicimos de R2 a R3, pues a R4, ¿no? Y pensar en vectores en un espacio R4. ¿Cómo sería ese espacio? Pues quién sabe, no sé, ¿no? Pero las mismas reglas de perpendicularidad, de todo eso, se pueden extender a R4 o a R5 o a RN, ¿sí me explico? A ver, ¿me están escuchando o no? Sí, profe. Se entiende cuál es la idea? ¿Sí? Por ejemplo, si yo les digo el espacio Rn, el espacio Rn sería el espacio definido por todas las duplas, eh, perdón, por todas las n tuplas, así le llaman, o sea, por todos los chorizos de elementos, de n elementos, ¿verdad? Entonces, ese sería, todas las posibles n tuplas son las que nos definen al espacio, perdón, Rn. Disculpa, ok. Pero, ¿qué reglas sigue? Las mismas reglas que sigue el R2, el R3, y todos los demás, las mismas, exactamente. Es más, no hablé del espacio R1, el espacio R1 sería la línea real. La línea real también es el mismo espacio, los vectores son los números en los reales y los escalares son los mismos números en los reales, ¿verdad? Nada más que si lo tratan como espacio vectorial le dan una dirección, ¿verdad? Digamos, para el lado positivo, pues una flecha es positiva, para el lado negativo una flecha para el otro lado, ¿no? Ese es el espacio R1, digamos, ¿no? Tiene dirección, sentido. Ahí no podían hablar de espacios, digo, de vectores perpendiculares, porque pues, simple y sencillamente no hay más que una dimensión, entonces no puede haber vectores perpendiculares, ¿verdad? Pero sí colineales. Entonces, definen lo que hizo la gente, pues, fue estudiar realmente el espacio R2 y el R3. Ajá. ¿Por qué? Porque se pueden ver gráficamente, ¿verdad? Por ejemplo, el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras no se usa simple y sencillamente para definir la norma de un vector, ¿verdad? ¿Cómo sacan la norma de un vector o el tamaño de un vector? Pues simple y sencillamente es el cuadrado de la abscisa más el cuadrado de la ordenada y la raíz cuadrada de eso, ¿no? Esa es la norma 2, así le llamamos la norma 2 de un vector.
¿Y qué es eso? Pues es Pitágoras nada más, ¿no? ¿Sí? Entonces, todos estos conceptos ustedes ya los vieron en su, ya los estudiaron, pues, y los usaron porque es muy obvio, ¿sí? Todo esto, porque son puras cuestiones geométricas. Por eso es que yo les dije, vayan y vean el libro de álgebra lineal de Serge Lang, que es un libro muy accesible. eh, no es muy elemental, tampoco es completamente formalísimo. Es un libro bastante accesible que les da una idea bastante buena para, sobre todo para un ingeniero. Pero aquí estoy viendo que está haciendo cosas raras mi computadora. ¿Estoy en contacto con ustedes o no? ¿Me están escuchando? ¿Me están viendo? Sí, profe. Sí, Sí, bueno, un poco cortado, pero sí. ok, bueno. Entonces, perdón. Entonces, pueden hacer una serie de cuestiones con estos espacios. El R1, el R2, definen el espacio RN, todas las cosas que pueden hacer con el espacio R2, las ponen como reglas, ¿no? Entonces, primera cuestión, ¿verdad? Dicen, en lugar de hablar de tuplas, pues hablan de dos conjuntos, ¿verdad? Hay dos conjuntos que van a nombrar. Dicen, a uno le vamos a llamar vectores y a otro le vamos a llamar escalares. Pero entonces se dan cuenta de una cuestión, ¿verdad? De que al conjunto que le llaman escalares deben de tener ciertas propiedades. Entonces, esas ciertas propiedades, como son los reales, se llaman campo. Es decir, no puede ser cualquier vector, tiene que ser lo que llamamos un campo, ¿sí? Entonces, un espacio vectorial está definido por dos espacios. Uno que llamamos el espacio vectorial en sí, cuyos elementos son los vectores, y está definido sobre lo que llamamos un campo, que en este caso serían los números reales. Ajá. Pero también un campo son los complejos. Los complejos también son un campo, entonces yo podía tener un espacio vectorial definido sobre los complejos. Puedo tener yo un espacio definido sobre los complejos, que serían todos elementos chorizos, digamos, de n números complejos, ¿verdad? También nos forma un espacio vectorial. Ahora, si yo, todos esos espacios vectoriales que yo pueda definir, satisfacen los axiomas que el compañero, los axiomas de los cuales el compañero mencionó, pues que habían 10, ¿sí? ¿Cuáles son esos axiomas? Bueno, ahorita los vamos a ver, pero esas cosas son muy obvias en el espacio R2 y en el R3, ¿verdad? Pero si los definen también para otros espacios, ¿y para qué otros espacios? Fíjense ustedes, por ejemplo, ustedes en su curso de señales y sistemas, cuando vieron transformada de Fourier, no sé si llegaron a algún momento en donde su maestro les dijo, es que las señales senos y cosenos, el seno es perpendicular al coseno. ¿Alguna vez oyeron algo así? ¿O no? Cuando vieron Fourier. Hola. Alguien contésteme, ¿no? Para que sepa yo que están vivos. No me acuerdo, bueno, no creo que me hayan dicho eso. Bueno, ok. Se habla, por ejemplo, de que una señal seno es perpendicular a una señal coseno, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque se define un espacio vectorial que está compuesto, fíjense bien, un espacio vectorial que está compuesto por señales continuas, en este caso senos y cosenos, ¿sí? La suma de señales de senos y cosenos les da otra señal continua también. ¿Sí? El producto de una señal por un escalar les da otra señal, nada más que agrandada o achicada, dependiendo de cómo sea. Ajá. Y definen lo que es un producto escalar. Y el producto escalar que definen, lo definen exactamente con las mismas propiedades
que definen el producto escalar en R2, en R3, en Rn. Ajá. En este caso, el producto escalar de dos vectores es simplemente la integral de mención infinitos del producto de los dos señales. ¿Por qué? Porque efectivamente esta operación satisface los axiomas del producto escalar. Entonces, si esta integral es igual a cero, pues simple y sencillamente, digamos, por extrapolación del concepto que tenemos geométrico de las señales en R2, decimos que estas dos señales son perpendiculares. Es decir, podemos definir otros espacios vectoriales. ¿Cuál es la ventaja de definir esos espacios vectoriales? Bueno, que las cosas que vamos estudiando en los espacios vectoriales, si ya tenemos definido lo que es un espacio vectorial y operaciones sobre él, sí, podemos hablar de manera muy general, ¿sí? Sin preocuparnos de la cuestión física en sí. Ajá. Entonces, es muy útil tener otros espacios vectoriales, ¿sí? Por ejemplo, hablamos también de espacios vectoriales de dimensión finita y de dimensión infinita. Entonces, pues vamos a definir lo que es la dimensión de un espacio vectorial y lo que es la base en un espacio vectorial. Entonces, todas esas cosas son importantísimas, ¿no? Yo no siempre tengo un problema porque me topo con casos como el de ustedes en donde pues no tienen bien el concepto de lo que es un espacio vectorial y entonces pues hay problemas, ¿no? Pero bueno, espero que no. Entonces, quiero de todos modos que repasen este tipo de situaciones. Yo voy a repasar también lo que necesitemos para que podamos seguir adelante con el curso. Pero entonces, dense cuenta ustedes que de todos los axiomas que vienen después, que mencionó el compañero, vienen cosas como esta, por ejemplo, que el vector B1 más el vector B2 multiplicado por un escalar es el escalar multiplicando al vector 1 más el escalar multiplicando el vector 2. Eso no es más que una ley que es distributiva con respecto a los escalares. Pero lo mismo sucede si ahora yo pongo dos escalares, por ejemplo, A más B, que están multiplicando un vector B1. Entonces me quedaría A por B1 más B por B1, ¿verdad? Ese es el tipo de axiomas de los que habla el compañero. Entonces, vamos a ver todo eso brevemente, pero lo importante es que entiendan ustedes qué es un espacio vectorial, pues, ¿sí? Entonces, ¿queda esto más o menos claro o no ahorita? Vamos a ver sobre ello. ¿Me están escuchando o no? ¿Sí? Bueno, ahora. Sí. Lo que quiero que entiendan en este momento es que, bueno, yo quisiera, ya les dije, ¿no? Que la base de este curso es el álgebra lineal. Entonces, si no tienen el concepto de un espacio vectorial, pues están fritos, ¿no? Olvídense, si no saben multiplicar matrices, multiplicar matrices por vectores, si no saben productos escalares, es decir, sacar el ángulo de dos vectores, si no saben eso, si no saben invertir una matriz, si no saben sacar el determinante de una matriz, están fritos, ¿eh? Mejor dense baja para que puedan cursarla sin que hayan reprobado la materia, porque si no, no la van a hacer, simple y sencillamente, ¿sí? Es decir, la base es el álgebra lineal, pero bueno, son los conceptos básicos del álgebra lineal, no necesitan ahorita más, y algunas cosas que vayamos necesitando, pues yo las voy a ir viendo también, repasando más bien, porque ya les deben haber visto ustedes. ¿Está claro eso? ¿Sí? Entonces, por favor, se tienen que poner a estudiar ustedes eso, pero bueno, por el momento vamos a ponerle. Les decía yo que otro de las, es decir, en el ejercicio que estaba yo dando, viene aquí el problema de asignación de polos. ¿Qué quiere decir este problema de asignación de polos? Fíjense lo que dice la pregunta 8, dice, se quiere, a ver, vamos a ver cuál era bueno, no sé, la 7, vamos a ver,
La pregunta 8. Dice, se quiere que el nuevo sistema retroalimentado tenga sus polos en -1 y -2. El sistema que estábamos estudiando, bueno, hasta aquí, hasta antes de esto, tenía un polo en qué? En menos, ¿qué? En -4 y 2, ¿no? Esos están los polos. Sí, uno en 2, sí, uno en 2 y uno en -4, ¿sí? Ahí tenían los polos. Ahora, lo que queremos es, por medio de retroalimentación estática de los estados, ¿sí? Hacer, es decir, estabilizar este sistema. ¿Qué quiere decir retroalimentación estática de los estados? Yo quiero, este sistema que está en este ejemplo es inestable, ¿de acuerdo? Pero yo podría estabilizarlo, es decir, obtener un sistema estable, sí, por medio de retroalimentación. ¿De retroalimentación de qué? De los estados. ¿Y de retroalimentación a dónde? Es decir, yo tomaría el estado X1 en este caso, por ejemplo, lo metería en la entrada, o más bien, la entrada del sistema, la entrada original del sistema, la formaría yo ahora con una combinación lineal de los estados del sistema, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo tomaría el estado X1, lo multiplicaría por K1, tomaría el estado X2, lo multiplicaría por K2, los sumaría y los introduciría yo a un sumador, y eso sería UDT. Entonces, esa señal nueva, yo le estoy llamando retroalimentación estática de los estados. ¿Por qué estática de los estados? Porque estoy multiplicando por constantes los estados y sumándolos. Un segundo, perdón. Un segundo, sí, por favor. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué pasó, Rodrigo? Ya ni la mía, yo no me di cuenta, ¿no? Ni tampoco. Qué raro. No, pues es que sin querer. No, pues ya sí que sin querer, pero es que así se nos van las cosas, ¿no? Dejaste la llave ya abierta, el agua, o sea, tiene la cabeza en donde no veo cómo tú vienes. Estaba bien, gracias. Bueno, perdón. Sí, entonces, bueno, hasta este punto no puse un apunte de lo que vamos a hacer, pero mencioné el problema que vamos a tratar, y el problema que vamos a tratar es de asignación de polos, ¿verdad? Es decir, este es mi sistema original, este es la realización del sistema, una forma canónica, y lo que yo quiero hacer es, bueno, ya vimos que este es tu diagrama de simulación. Yo quiero, por medio de retroalimentación de estados, quiero que el nuevo sistema tenga estos polos, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo le hago para que yo estabilizar al sistema? ¿Sí? Y ese es el nuevo tema que vamos a ver, que va a venir en el siguiente examen, ¿sí? Vean aquí, por ejemplo, la UDT la estoy haciendo igual a U' de T más K1, K2 por X1, X2, estoy retroalimentando los estados, y necesito determinar a K1 y a K2 para ver, es decir, para que el sistema nuevo tenga precisamente los polos donde yo quiero. Esto es lo que quiero hacer, ¿eh? Este es mi sistema original. La UDT, ahora voy a retroalimentar el estado X1 por K1, el estado X2 por K2, y quiero que este nuevo sistema, ¿sí?, sea el sistema que tiene los polos en -1 y en -2, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuánto debe valer K1 y K2? Ese es el problema de retroalimentación de estados.
¿Se entiende qué es lo que vamos a hacer, muchachos? Sí. Más adelante, bueno. Ahora, como se dan cuenta ustedes, es decir, ¿por qué hay que ver el espacio R, es decir, el espacio Rn en general, la definición del espacio vectorial? Porque, perdón, porque el vector X se está moviendo en un espacio Rn. X de t para toda t es un vector en Rn, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, un segundo, ¿sí? Un segundo. Oye, Rod, ¿checaste si está tu gato y están tus cosas? Rodi. Un segundo. Si no, no hay. Bueno, sí, entonces, bueno, las Sí, próximas profe. clases vamos a ver toda esta situación. Quisiera concentrarme ahorita en la cuestión de lo que es bueno, los espacios vectoriales. ¿Por qué es importante que tengan ustedes un concepto de lo que es un espacio vectorial de una manera general? ¿Sí? Pues porque muchos problemas en ingeniería, ¿sí? Son mucho más fáciles si los elementos que estamos, es decir, si logramos definir nosotros un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque entonces tenemos una teoría que se puede aplicar de manera muy sencilla, ¿sí? Entonces es necesario que tengan el concepto de lo que es un espacio vectorial general, no nada más Rn, ¿sí? Entonces, es necesario que sepan que hay otros espacios vectoriales. Entonces, esa es la tarea que yo quería que hicieran. ¿Alguien consiguió algún otro ejemplo de un espacio vectorial o no? ¿Eh? ¿Alguien consiguió un ejemplo de un espacio vectorial o no? Hola, hola. Hola. No hay respuesta. Sí, no, quién sabe, no hicimos nada. No, profe, No, creo que no, no, profe. yo no conseguí. Yo les dije, caray, ahí pueden ver muy fácilmente. eh, ya, si no ven un libro, caramba, ya Mr. Google, Mr. YouTube y todos ellos les pueden ayudar bastante, ¿no? Pero bueno, este, necesitan aplicarse más, muchachos, porque, miren, ya están ustedes en séptimo semestre, quedan dos semestres, bueno, y lo que va de ¿no? Para que salgan de la escuela. Y la pregunta es, pues, ¿qué demonios saben hacer, no? Eh, Miren, la diferencia entre una buena escuela y una mala escuela, o no estudios y sí estudios, pues es que nadie de ninguna escuela, ni un egresado de MIT, sale con la capacidad de poder hacer cualquier trabajo así inmediatamente, ¿no? Siempre pues es necesario llegar, ver uno, saber de qué se trata el trabajo, ¿no? Y por eso muchos trabajos les dan alguna preparación, pero si ustedes van bien preparados, obviamente la preparación que les puedan dar es mínima, ¿sí? Porque ustedes inmediatamente se dan cuenta de las situaciones, ¿no? Y pueden inclusive tomar la experiencia de los trabajadores, de la demás gente, ¿no? Pero si van mal preparados, olvídense, ¿no? Van a sufrirla, no van a poderla hacer, es un problema, y eso no lo van a sentir ustedes hasta que estén ya afuera y vean que, caray, es que yo así necesito poderme estudiar, ¿no? Porque si no, pues no puedo aspirar al puesto de fulanito tal, ¿no? De ingeniero, de lo que sea, porque pues no tengo la experiencia y no, vamos, ni entiendo lo que se está haciendo, ¿no? O hay que tomar decisiones, ¿no?
Imagínense ahorita con tantos problemas que hay en el país y las decisiones fortísimas que hay que tomar y que la gente no esté preparada, ¿no? Por ejemplo, un médico, ahorita con esto de la pandemia y eso, ¿no? Todo el mundo critica, ¿no? El gobierno, el jefe, la toma de decisiones, pero estamos todos calificados para tomar decisiones así graves que afecten a todo el mundo. Entonces, hay que estar bien preparados, muchachos, en todos aspectos, no nada más académicamente, sino también físicamente, ¿no? O sea, deben estar ustedes sanos, fuertes, poderse defender ante cualquier agresión física o de cualquier otro tipo, ¿no? Imagínense que son los blandengues físicamente o blandengues psicológicamente o moralmente, ¿no? Pues van a hacer de ustedes lo que quieran, ¿no? No, ustedes al revés, pues queremos que sean libres, ¿no? Que estén bien preparados, ¿no? Entonces, pero pues, para eso es un entrenamiento como de todos los días, ¿no? No es nada más de un ratito, ¿no? Es de todos los días y no es nada más de que, ya lo entendí y se acabó, ¿no? No. Para estar fuerte hay que hacer sus 200 lagartijas todos los días, sus 200 abdominales todos los días, sus 200 sentadillas todos los días y más que eso, ¿no? Para estar bien. Si no, olvídense, ¿no? No es suficiente saber hacer una lagartija, una sentadilla o un abdominal, ¿no? Hay que hacer muchos para estar fuerte. Entonces, hay que echarle trabajo. Y pues, poco a poquito, ¿no? Poco a poquito es como uno adquiere la condición. ¿Sí? Si ustedes hacen del estudio una costumbre, eh, así como comer y dormir, van a ver como todo es mucho más fácil. Bueno, ok, hasta aquí, vamos a ver pues lo que es un espacio vectorial y vamos a ver lo que es esta cuestión de la asignación de polos la próxima clase. Quiero por favor que de todos modos vean ustedes otra vez lo que es un espacio vectorial. Si la próxima vez el compañero, hay manera de que ustedes también me compartan su pantalla, ¿no es cierto, muchachos? Sí, ¿Sí? Sí, Por profe. ejemplo, usted ahí tiene todos los axiomas, ahorita los puede desplegar, yo aquí no tengo ninguna punto, usted los puede desplegar aquí en una pantalla que todos veamos para que los comentemos o no. No sé cómo podríamos hacer eso, ¿no? Pero usted puede hacerlo, compártelo, ¿no? ¿Se puede o no se puede? No, profesor, es que lo apunté en mi cuaderno y no sé cómo presentar mi cuaderno. Ok. Sí, Bueno, ok. Probablemente si estuviera en un archivo allí sí podría, ¿no? O qué sé yo, bueno, no sé. Bueno. Ok, a ver, mañana es el examen. Vuelvo a repetir ahorita, ¿no? Dejen ver cuánta gente está conectada ahorita. Están conectados 23. O sea, supuestamente somos, o son 30, creo que más o menos. No sé exactamente ahorita. Al rato veo cuántos me da el sistema. Los que no estén en la lista, aunque presenten el examen, pues yo no voy a poder hacer nada por ellos, ¿verdad? Entonces, tengan cuidado, ¿no? De lo que aquí alguien está, álgebra de geometría analítica. Mira qué padre, aquí está el compañero presentando algo, ¿sí? Bueno, ¿me están escuchando? sí, profesor, Sí, soy profe. yo. Bueno, No sé sí, si... está bien. Vamos A ver, a... ya, creo que ya encontré cómo... Sí, ya estoy viendo su pantalla. ¿La puede agrandar? ¿La puede A agrandar? ver, ¿No? déjame ver si con la lupa del sistema. Sí. A ver... ¿Se agrandó ahí? No realmente, pero bueno, más o menos se ve, dice. A ver, súbale tantito para ver desde el principio. Espérame, que ahora no sé cómo moverle. Bueno, Así. ok, pero a ver, bueno, Ya se quitó. ya se quitó. Bueno, ya se quitó, ya ni modo, ya se.
No sé cómo lo pudo compartir, pero bueno, lo pudo. ¿Cómo le hizo? ¿Qué tomó una foto? ¿Lo puso frente a la No, pantalla? vi una opción de presentar ahorita ya la volví a poner, es que no la podía poner porque le puse la lupa y ya no podía ver los botones. Ah, La puedo agrandar así, me parece. ahí está, ahí está. A ver, bueno. Ok. A ver, ahora si lo pone desde el principio, ¿cómo le pudo hacer? En la reunión, Ajá. donde vemos nosotros su pantalla, en la parte de arriba a la derecha había como un rectángulo con una flechita hacia arriba. Ajá. Decía compartir contenido y ya nada más escogí qué ventana compartir. Ah, y usted tenía esa ventana en su computadora. Ajá, busqué los axiomas, como preguntó por los axiomas, los Ajá. busqué y la puse. Ah, ok. Digo, pero ya los tenía en su computadora, ahí Ajá, en un archivo, un PDF, o qué sé no yo. en internet. Ah, caray. Ah, bueno. Ah, ok, entonces está compartiendo una página de internet. Sí, Ah, ok. Oiga, y si queremos ahorita volver a mi pantalla, que usted tendría que salir o algo así, a quién ver, sabe. Tendré que dejar de compartir el compañero. Ah, ok, ok. A ver, entonces déjelo así, déjelo así. A ver, ok. súbale para que veamos un poco lo que dice la definición aquí. A ver, dice, un espacio vectorial es un conjunto no vacío de objetos llamados vectores. Hasta ahí estamos bien. En el que se han definido dos operaciones. Bueno, aquí lo que falta en esta definición es decir que el espacio vectorial está definido sobre un campo, sobre otro conjunto cuyos elementos se denominan escalares. ¿Ok? Aquí, en esta definición que hacen, es válida, pero aquí el espacio que están definiendo, lo están definiendo sobre los reales. Ujú. Los reales son un campo. Entonces, no lo dicen, pero entonces el espacio vectorial es un conjunto que está definido sobre otro conjunto que se llaman escalares, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a, a ver nosotros. Entonces dice, un espacio vectorial es un conjunto no vacío de objetos llamados vectores en el que se han definido dos operaciones, nada más dos operaciones, la suma y el producto por un escalar, número real. ¿Ven? O sea, es lo que me ponen sujetos a los 10 axiomas que se dan a continuación. Los axiomas deben ser válidos para todos los vectores u, v, etcétera, en B y todos los escalares alfa y beta reales, dice. Llamamos U más B a la suma de vectores en B y alfa por B al producto de un número real, alfa por un vector B. Eh, todas estas cosas, simple y sencillamente, las observaron, o son cosas que se pueden hacer en el espacio R2, ¿sí? En el plano. Entonces ponen su eje vertical o su eje horizontal, y entonces, si suman dos vectores, U y B, el resultado es otro vector. ¿Cómo hacen la suma? Pues hacen la suma simple y sencillamente, es la suma del paralelogramo, ¿sí? Es la regla del paralelogramo, ya lo saben ustedes. Pero eso, la suma del paralelogramo, ¿a qué equivale? ¿Cómo se define esa suma? Pues si suman las abscisas con las ordenadas de los dos vectores, obtienen la suma del paralelogramo y punto, se acabó, así definen la suma. El número 2 es que se dan cuenta que conmuta, ¿verdad? Súbanle tantito. La otra es que el número 3, perdón, pues que es asociativa, ¿verdad? El número 4, esto es importantísimo. Yo diría que son tres cosas las que definen a un espacio vectorial. ¿Sí? Primero, que el conjunto, o sea, los vectores o el espacio vectorial está definido sobre un campo, que son los escalares. Existen dos operaciones, la suma de vectores y el producto por un escalar, pero además existe el vector cero, ¿sí? El vector cero, que es precisamente esto que les está diciendo en el número 4, existe un vector nulo tal que b más 0 por b es igual a b. ¿Verdad? Es el vector cero, eso es importantísimo, ¿sí? Entonces, con esas tres cosas
prácticamente ya tienen un espacio vectorial porque todo lo demás es muy obvio, ¿verdad? Para cada vector B existe un opuesto, el menos B, un vector que simple y sencillamente en R2 pues es un vector en el sentido contrario, ¿sí? Ya que les da cero, el vector cero, punto. Luego, obviamente, el producto escalar les da un vector también, es el número 6. El número 7 es la distribución, es decir, la ley distributiva respecto a los vectores, ¿verdad? Alfa, que es un escalar por 1 más B2, pues es igual a alfa por U más alfa por B. Si ustedes ya tienen definida el producto, ya saben cómo en R2 cómo definir la suma de vectores, cómo definir el producto por un escalar, ¿verdad? Entonces, esto es muy obvio. Ahora, aquí esta es la octava, es la ley distributiva respecto a los escalares. Alfa más beta por el vector B, pues es alfa por B más beta por B. Y luego es la misma ley asociativa con respecto a la 9, con respecto a los escalares, ¿verdad? Si tienen alfa que multiplica beta por B, pues es igual a alfa por B, beta, y todo eso que multiplica B. Y luego existe el número 10, que es el escalar 1 por B, pues les da el vector B. O sea, eso es muerto. Pero lo esencial, entonces, bueno, aquí, fíjense lo que dice. Dice, en este caso se dice que B es un vector, espacio vectorial real, ¿sí? Si estamos definiendo a los números reales como escalares, ¿sí? Pero no necesariamente un espacio vectorial se define sobre los escalares. Es decir, el espacio vectorial se define sobre un campo. Los escalares pueden ser complejos, ¿sí? Si yo defino el campo vectorial sobre dos complejos, sería un espacio vectorial complejo, no sería un espacio vectorial real. Ahora, a los espacios vectoriales también se les conoce como espacios lineales. Entonces, un espacio vectorial o un espacio lineal es exactamente lo mismo, ¿sí? Vean ustedes, por favor, copien esto si el compañero se los puede pasar, ¿verdad? Esta es la definición. Yo les diría nada más o la completaría con, con lo que les estoy diciendo y que quede bien claro entonces lo que es un espacio vectorial. Sí, y la cuestión para mañana o para la siguiente clase sería que me dieran otros ejemplos de espacios vectoriales, ¿no? sobre los reales también, para no hacer las situaciones más difíciles. ¿Quedamos? Ok, a ver. Ok, profe. Bueno, ahorita, bueno, a ver, una pregunta. ¿Sí les quedó claro lo que es un espacio vectorial o no? ¿O de dónde sale toda la definición y todo eso o no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Profe. tienen que verlo, tienen que, alguien puede decir, no, hay mucha teoría, que no estudies, es un concepto general, y no es R2 o R3 o Rn nada más el único espacio vectorial con el que se van a enfrentar, ¿no? Entonces, es necesario que sepa que hay otros espacios vectoriales y sus propiedades, ¿no? Bueno, voy a repetir nada más aquí, aunque se los voy a escribir también y se los voy a mandar por correo, lo que vamos a hacer mañana, ¿sí? Vuelvo a repetir por enésima vez, no sé cuánto vale ahorita, pero por enésima vez, vamos a ver. Mañana a las 7 de la mañana yo voy, bueno, más bien, mañana antes de las 7 de la mañana van a recibir en sus correos el examen, ¿sí? Entonces, a las 7 de la mañana yo voy a desplegar el, el examen en mi pantalla y voy a pasar lista, ¿sí? Voy a ver quiénes ya están conectados. Ajá. Entonces, es la gente que va a estar haciendo el examen. Yo aquí, por ejemplo, ahorita voy a bajar la lista después, pero hay 23 alumnos conectados. El número 24 soy yo. Entonces,
A las 7 de la mañana voy a explicar el examen en mi pantalla. Ya lo tienen ustedes, ya lo van a tener ustedes también en su correo electrónico. Ok, tienen de las 7 de la mañana a las 8:30 de la mañana para resolver el examen. Van a resolver el examen y una vez a las 8:30 paran, escanean su examen y me lo envían a mi correo electrónico. Todo el mundo sabe mi correo electrónico, ¿verdad? Hola. Sí, sí, Ok. profe. Bueno, ahora, ¿cómo debe ser el examen? El examen, vuelvo a repetir, debe ser en hojas blancas bond, ¿sí? Con tinta o con lápiz negro, bien, que se vea muy claro, con letras grandes, ¿sí? Que yo pueda ver. Y perdón, porque yo soy el que va a calificar, entonces, que yo pueda ver. Si yo no puedo ver algo o algo está confuso, no se entiende, pues se van a arriesgar a que los califique mal. Bueno, entonces, primera cuestión es esa, papel blanco. No quiero papeles arrancados de la espiral, ni papel de estraza, ni no. Blanco, bond. ¿Está claro? Ahora, en cada hoja van a poner, en cada página, perdón, en cada página van a poner el número de página y el número total de páginas. Después van a poner su apellido paterno, materno y el nombre y su número de boleta. ¿Sí? Esos son los datos que debe tener cada página de su examen. ¿Está claro? Y así, apellido paterno, materno, nombre. Bueno, número de boleta, apellido paterno, materno, nombre. Luego, cuando me manden el archivo PDF, el archivo, ¿cómo se va a llamar el archivo? Ah, pues el archivo se va a llamar San Pedro Galindo Daniel, así, punto. Me lo envía y ya sé que es San Pedro Galindo Daniel, ¿ok? También apellido paterno, materno y nombre. Es decir, su PDF debe tener su nombre empezando por su apellido. ¿Está claro? Eso es todo lo que Sí, requiere. profesor. Entonces, Sí. va. Por favor, para todo el mundo. ¿No le ponemos el grupo, profesor? ¿O no es el nombre? Pongan el grupo si quieren, pero así yo necesito saber de quién es el examen, ¿ok? Ok. Bueno, entonces, está claro. Bueno, entonces, pues nos vemos mañana, pues, ¿ok? Ok, Sí, profe. Sí, profe. Vale, hasta luego. hasta luego, Sí, profe. cuídense. Hasta luego. Hasta luego, profe. Claro, profesor. Vale.